Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor, por escogernos, Señor, para participar en este tiempo, Señor, de la gloria postrera, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque tú harás, Señor, bendito Rey, Señor, que se manifieste en la iglesia, la gloria postrera, Rey Santo, Señor. Señor, así como hubo el Pentecostés que hubo, Señor, la lluvia, Señor, primera, Señor. Señor, estamos esperando la lluvia tardía, Rey Santo, Señor. Señor, el derramamiento del Espíritu Santo en gran manera, Rey. Que has hablado, Señor, en tu palabra, Señor, y que has hablado también a tus santos profetas, Señor, para estos tiempos, Rey Santo, postrero, Rey. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por tu misericordia, Señor, para con nosotros, Rey Santo, Señor. Y te decimos, Rey Santo, Señor, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Que seas tú, Señor, bendito Dios, Señor, manifestándote con gloria y con poder, Señor, bendito Dios, Señor, en la enseñanza, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, la sabiduría, el entendimiento, Señor, la inteligencia, la comprensión, Rey. Que seas tú, Santo Espíritu de Dios, obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Y Rey Santo, Señor, aún, Señor, bendito Dios, anhelando y deseando ese bautismo, Señor, en el Espíritu Santo, Rey Santo, Señor, para aquellos hijos tuyos, Señor, que lo necesitan, Señor, y que tú no lo negarás, Señor, sino que tú lo darás, Rey Santo, a quien lo esté pidiendo, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, bendito Dios, por estos tiempos, Señor, que nos has permitido vivir, Señor. Te alabamos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En medio, Señor, de los pueblos, Señor, en medio de las naciones, Señor, bendito Dios, sea tu nombre manifestado, Yahvé de los ejércitos, Señor. Yahvé Sebaot es tu nombre, Señor. Te bendecimos, Rey, y te glorificamos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea tomando, Señor, el gobierno, Señor. Sea tu Santo Espíritu de Dios tomando, Señor, este tiempo, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a trabajar, vamos a compartir la palabra de Dios en el discipulado en los hogares. Y estamos hablando acerca de el cimiento para poder construir encima de ese cimiento. Recordemos que el fundamento es Cristo Jesús y que el apóstol Pablo hablaba sobre el fundamento que se había de colocar, que era la doctrina de Cristo, la parte elemental. Y en Hebreos 6:1 nos dice: por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, dice que dejando ya los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos. Entonces él dice, si Dios lo permite, hermanos, pero Dios lo ha permitido, ha traído la revelación, ha traído el entendimiento más, aún como dice la palabra de Dios, que las sendas del justo van como la luz de la aurora que crece y va de aumento en aumento hasta que la luz sea perfecta. Y eso es lo que el Señor nos está dando, la revelación, la luz, el entendimiento, mis hermanos. Y entonces hoy nos corresponde la doctrina de los bautismos, y vemos que esta palabra dice doctrina de bautismos, lo habla en plural, queriendo decir que hay muchos bautismos, varios bautismos, no solo 1, 2, 3, 4, 5, sino que hay varios bautismos. Entonces, la palabra bautismo, desafortunadamente,
ha sido mal traducida, o no, mal traducida no, la tradujeron igual como se escribe en griego, ¿sí? Si nosotros miramos en el griego, se mira como baptizo. Así suena y así se escribe en griego, y así mismo la tradujeron al español. Entonces nosotros no podemos comprender en momentos en que el Señor coloca las citas bíblicas y que nosotros las desconocemos qué tipo de bautismo se está diciendo, hermanos, y hasta han tergiversado la doctrina de Cristo Jesús y diciendo, por ejemplo, que si usted no se bautiza no es salvo. Y entonces ¿de qué bautismo me están hablando a mí? Que no puedo ser salvo si no me bautizo. Entonces, podríamos decir que si nosotros leemos en un momentico Hechos 2:38, ¿cómo nos dice la palabra de Dios? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí utilizamos esta palabra bautismo, pero ¿a qué se está refiriendo? Entonces hay algunas iglesias que han utilizado esta cita bíblica que si usted no se bautiza no es salvo. Pero entonces, ¿de qué tipo de bautismo nos están hablando? ¿De bautismo en agua? Entonces necesitamos saber, conocer lo que dice acerca de la palabra bautismo, lo que representa, lo que nos muestra. Y en el griego, el 907, la palabra 907 del griego dice baptizo, que quiere decir dejar abrumado, completamente mojado. Y hermanos, aún dice de las abluciones ceremoniales, específicamente cuando se bautizaba un prosélito. Entonces, esta palabra bautismo también la utilizan en el Nuevo Testamento para aquellos discípulos de Cristo Jesús. Y si nosotros lo vemos en Juan 4:1. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. Entonces, miren mis hermanos, que aquí nosotros estamos hablando de otro tipo de bautismo, de lo que nos está diciendo Hechos 2:38. En Hechos 2:38 el apóstol Pedro le está diciendo a todas aquellas personas que después del Pentecostés, que dijeron que estaban borrachos, y entonces ellos empiezan a hablar con de nuevo la palabra de Dios y a hablar de Jesucristo, y entonces ellos dicen: varón, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Porque se vieron necesitados de esa salvación. Y entonces el apóstol Pedro les dice: bautícese en el nombre de Jesús. Ese bautismo en el nombre de Jesús quiere decir un nacimiento de nuevo. Y entonces dice que viene y le perdonan sus pecados y es sellado con el Espíritu Santo, que es lo que a nosotros nos dice. Entonces podemos mirar, hermanos, que esta palabra bautismo la usan y no le entienden lo que es el significado verdaderamente. Entonces necesitamos conocer más acerca, por ejemplo, en el griego 911, esta palabra bapto, que quiere decir cubrir completamente con un fluido. Dice aquí también mojar, manchar completamente con una tintura, sumergir. Entonces, estamos hablando de esta palabra que quiere decir sumergirse en. Cuando hablamos de bautismo, estamos diciendo sumergirse en. Puede ser en agua, puede ser en Espíritu Santo, puede ser en los padecimientos de Cristo, puede ser en fuego. Entonces, debemos de entenderlo. Pero ¿sí? antes, pastor, no se entendía así. Era un bautizo, lo entendía uno es sumergirse en el agua y listo, ya. Listo. Sí, se hablaba. Entonces, por ejemplo, en algunas iglesias, por ejemplo, cuando dicen Marcos 16, ¿qué nos dice Marcos 16? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos compartiendo la palabra en la cárcel, y entonces un hermano me decía a mí que
le estaba hablando de mi papá, que mi papá había muerto y había recibido al Señor Jesucristo y el Señor me había dado testimonio. Entonces él me preguntaba, ¿y tu papá fue bautizado? Y dije, desafortunadamente no pudo ser bautizado porque tenía escaras y entonces implicaba una infección y pues no lo podíamos hacer. Me dice, entonces su papá no es salvo porque no fue bautizado. Entonces, o sea, el Señor a mí me dio testimonio de que mi papá era salvo, pero me aplicaron esta cita bíblica. Si mi papá no hubiera sido bautizado, entonces no era salvo. Pero entonces estamos hablando de otra cosa, ¿sí, hermana? Como los dos hombres En la cruz. en la cruz, que con el Señor Jesús, ellos no habían sido bautizados, ninguno de ellos, y el que se convirtió, o sea, el que recibió a Jesús, no necesitó sumergirse en el agua. Sí, hermana, yo le decía eso, gracias, hermana. Yo le decía eso al varón y entonces me decía, no, Marcos dice esto, pero entonces aquí hablan la palabra bautismo. Entonces, él dice aquí en Marcos 16, dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero este bautismo es ser sumergido ¿en quién? En el nombre de Cristo Jesús. Claro, ahora sí se entiende. Sumergido en Cristo. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso quiere decir, esta es cita bíblica, pero se utiliza la palabra bautismo siempre como agua, como agua, como agua. Y ahí tenemos el grave error. Bueno, hermanos, entonces, teniendo ya en cuenta y entendimiento un poquito más acerca de la palabra bautismo, que es sumergirse, hay algunos textos bíblicos que ya lo están traduciendo así. Y entonces podemos ver el primer tipo de bautismos que se miró en la Biblia y es acerca de sumergirse en agua con las personas, los prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Es cuando un extranjero, un gentil, se acogía a la ley de Moisés, al Dios de Israel, y sus promesas entonces lo sumergían. Y si usted mira cuando el Señor Jesús en las bodas de Canaán, allá habían unos, ¿cómo se dice eso? Tinajas, gracias. Unas tinajas que las colocaban y las llenaban de agua, y esto era lo que utilizaban para los lavamientos, para las purificaciones de las personas, y les echaban ceniza del altar y entonces revolvían ese agua con ceniza, y eso era lo que utilizaban, por ejemplo, la mujer inmunda cuando tenía su menstruación, cuando todo eso en el antiguo pacto estoy hablándolo, ¿no? Y entonces en el tiempo del Señor Jesús, allí hacían esa parte de mojar de aquellas personas que eran convertidas, y tanto el Señor que Él dice que ellos hacen prosélitos y los hacen doblemente hijos del infierno. Dice que recorren mar y tierra y haciendo prosélitos y los hacen doblemente hijos del infierno. ¿Por qué? Porque les aplicaban la ley de Moisés y les tenían que circuncidar, y pues ya había pasado el tiempo porque ya estaba el Señor Jesús, ¿me entiende? Entonces aquí nosotros podemos ver una mujer que está en la genealogía del Señor Jesús, y vemos a Ruth, Ruth 1, 16 y 17, la proclamación que ella hace. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Esa es una proclamación muy tremenda, mis hermanos. Y ojalá esta fuera la proclamación nuestra para nacer de nuevo en Cristo Jesús, hermanos. Ojalá fuera así, de corazón, porque esta mujer Ruth, que está en la genealogía del Señor Jesucristo, hermano, le dijo a Noemí de la forma como ella iba a estar con ella. ¿Sí? De allí, de Ruth, es que nace el Señor, nace el rey David y nace el Señor Jesucristo. Pero, pastor, entonces Ruth veía la disposición la forma de Noemí creer en el Dios de Israel, porque eso la ayudó a ella mucho a caminar creyendo en todas las... Mira, hermana, que
¿qué pudo conocer del Dios de Israel si le mató el esposo? Murió el esposo, ¿cierto? De Noemí. Murió el esposo de Orfa y murió el esposo de Ruth. ¡Qué Dios tan generoso! Pero ¿qué fue lo que pasó en Ruth? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó en Ruth para que ella se convirtiese al Dios de Israel y dejara todos sus dioses atrás? ¿Sí? Entonces es algo que es bien tremendo lo que nosotros podemos ver en aquellas personas. Sí, que uno ve que no necesitan ni hablar, sino la actitud, la forma de ella soportar toda esa prueba, si se puede decir prueba, toda esa situación de ver que ella no renegaba ni nada, sino que ella seguía metida con el Señor. Noemí, tan tremendo porque ellos salen de Israel por la hambruna y mire lo que les sucede a ellos. Entonces, mis hermanos, también nosotros podemos ver otra conversión de un gentil a Naamán. Cuando Naamán, el profeta Eliseo le dice que se sumerja 7 veces al agua y entonces él se mete en regañadientes porque aún una mujer de Israel también le dice, pero mi señor, una sierva le está diciendo, pero mi señor, ¿qué se gana con que se sumerja en el Jordán? Mis hermanos, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 17, la proclamación que hizo Naamán después de que él fue restaurado, le fue quitada la lepra, y entonces él, o sea, como no le recibieron nada a Naamán, el profeta Eliseo ni siquiera le dio la cara y no le recibió nada, entonces él hace una proclamación. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Yahvé. En esto perdone Yahvé a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Riñón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinaré en el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahvé perdone en esto a tu siervo. Mire, hermanos, esa proclamación que tuvo Naamán cuando le decía a su siervo, porque le decía a Eliseo que para que el Señor perdonara, y se llevó tierra de Israel para allá, para Siria, mis hermanos. Entonces es muy tremendo esa proclamación y lo que el acto de fe que él hizo, mis hermanos. En esto de sumergir a los prosélitos, mis hermanos, entonces nosotros podemos ver que en el judaísmo se hacía proselitismo para que se convirtieran aquellas personas al Dios de Israel. Y pues ya en el tiempo del Señor Jesús es que empieza lo de los jarros. En Hebreos 9:10 nos lo dice. Si nosotros lo leemos desde el 9, nos dice: lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas, en diversas abluciones y en prescripciones carnales impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Mire, mis hermanos, aquí esto era unos rituales que no hacían perfectos a las personas. Y aquí entonces nos dice en el 10, ya que consiste solo en comidas, en bebidas y en diversas. Sumergir, estas abluciones quiere decir del bautismo, de los lavamientos, de aquellas personas que eran limpiadas por medio de este lavamiento por agua. Y entonces este es el primer bautismo que se muestra en la palabra, y entonces ya nosotros podemos mirar el segundo bautismo en agua, que es el del Juan el Bautista. Juan el Bautista es algo que el Señor le habló, algo que el Señor le dijo que él debía de hacer, y esa es la parte profética, que el Señor lo dice en Isaías
40, mis hermanos. Entonces, nosotros vemos cómo Juan el Bautista, él bautizaba en agua. ¿Y para qué era este bautismo? Nos dice Mateo 3:1 en adelante, nos lo dice. Yo ciertamente os bautizo, os sumerjo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará, sumergirá con Espíritu Santo y fuego. Mira, hermanos, cómo utiliza Juan el Bautista también la palabra bautismo, pero para que tengamos en cuenta que no es solamente en agua, ¿sí? Ya nos está Y mostrando dos bautismos, aquí, ya en agua y en fuego. sí, aquí entonces nos está mostrando el bautismo en agua, con que Juan bautizaba, pero también nos está mostrando el bautismo en Espíritu Santo y el bautismo en fuego, ¿sí? O si es el bautismo en Espíritu Santo, es el fuego, en las lenguas de fuego, listo. Pero si es el fuego de la prueba, pues ahí está otro, ¿me entienden? En Lucas 3, 1 al 20 también nos habla de cómo Juan el Bautista predicaba y bautizaba. Predicación de Juan el Bautista. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, mire, hermano, que esta era la parte de la predicación de Juan el Bautista y que él decía hacer frutos dignos de arrepentimiento. Usted lo puede leer desde el 1 al 20, mis hermanos. Y nosotros vemos que este bautismo tuvo una connotación fuerte en el pueblo de Israel, pero tengámoslo en cuenta siempre que este bautismo era para el arrepentimiento, para que recibieran aquel que venía tras de él. Como lo dice él, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Él los sumerge, o sea que ese es el Señor Jesucristo, hermanos, el que nos sumerge en el Espíritu Santo y el Padre es el que lo concede, mis hermanos. Ahí estamos los tres. Entonces esto fue tan repetitivo, este bautismo de Juan el Bautista, que en Hechos 19 el apóstol Pablo está predicando allá con Apolos en Éfeso, mis hermanos, y entonces nos dice la palabra de Dios en Hechos 19, versículo 1, hermana. Mientras Apolo estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, fue a Éfeso y halló a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos a él: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Y dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados o sumergidos? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo: Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, diciendo a los que acudían a él que creyeran en Jesús. Al oírlo fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, nacer de nuevo. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron, y todos eran unos 12 varones. Mire, hermanos, que es bien interesante que nos dice a nosotros que aquí estaban siendo bautizados los discípulos en el bautismo de Juan, o sea, un bautismo para arrepentimiento, pero no estaban siendo bautizados, o sea, en el nombre de Cristo Jesús, no les estaban hablando del Señor Jesucristo, hermanos. Y si nosotros vemos que Aquila y Priscila, hermanos, ahí en Hechos 18, Aquila y Priscila tomaron a Apolos y lo adelantaron, porque Apolos hablaba hasta Juan el Bautista, y entonces ellos fueron y lo adelantaron y le hablaron acerca del Señor Jesucristo, y era un varón que era poderoso, dice ahí en Hechos 18, que era un varón poderoso en la palabra. Entonces, estos hermanos bautizaban era en el bautismo de Juan el Bautista y no en el bautismo de Juan, del Señor Jesucristo, cuando él bautizaba, que dice que no él no bautizaba, sino que bautizaban eran sus discípulos. Entonces, ¿para qué se bautizaban con el Señor Jesús? Era la pregunta, ¿no? Es la pregunta, ¿para qué se bautizaban?
¿sí? Y entonces nosotros tenemos que entender que no era el Señor Jesucristo el que bautizaba ahí en Juan 4, 1 y 2. Eran los discípulos diciéndoles, ¿crees en el Mesías? ¿Crees que Jesús es el Mesías? Y entonces decían, sí, creo. Y lo bautizaban, lo sumergían. Esto es lo que nosotros ahora practicamos para ser discípulos del Señor Jesucristo. Cuando hemos tomado esa decisión de ser, caminar y andar y desarrollar el discipulado de Cristo Jesús, mis hermanos, esto es lo que nosotros debemos entender que es el bautismo en agua. Cuando nosotros, la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, son bautizados es para iniciar el discipulado con ellos, para iniciar, para hacer no un juramento, pero sí una proclamación. Creo que Jesucristo es el Señor, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo y quiero caminar en pos de Él. Esto tiene que ser la proclamación, así como la hizo Ruth, así como la hizo Naamán, así como la hicieron muchos hombres de Dios, mis hermanos. Entonces debemos de entender que este bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento, no para salvación, tampoco, mis hermanos. Ahora, el bautismo que el Señor Jesús hizo con el Juan el Bautista, debemos de comprenderlo un poco más, ¿sí? Porque nosotros debemos de tener en cuenta que el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizaba con bautismo de arrepentimiento. Entonces, nosotros podríamos decir, ¿para qué el Señor fue bautizado por Juan el Bautista? Sería la pregunta, ¿no? Nosotros estaríamos preguntándonos entonces, ¿por qué el Señor se bautizó? ¿Por qué Juan el Bautista lo bautizó? Esto lo podemos ver en Mateo 3, versículo 3 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. Mire, hermanos, que aquí el Señor está diciéndole a Juan el Bautista que es necesario que sea así, que para que se pueda cumplir toda justicia. O sea, ¿cuál era la justicia que se debía de cumplir, mis hermanos? Y nosotros tenemos que ver dos cosas. Juan el Bautista, si ustedes recuerdan, y ustedes lo pueden leer en Lucas 1, del 5 al 25, ustedes pueden mirarlo que Juan el Bautista era, su padre era un sacerdote, era Zacarías y era de la familia de Aarón. Y si usted entiende esto, y aún su madre, también Elizabeth, también era de la familia de Aarón, queriendo decir que Juan el Bautista era un sacerdote, mis hermanos, y aún de la familia de Aarón quiere decir que podía desempeñar la labor de sumo sacerdote, mis hermanos. Esto lo tenemos que entender. Y entonces, ¿por qué Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús? Y el Señor Jesús le dice, es necesario que sea así, que se cumpla toda justicia, hermanos, porque estaban haciendo el ritual de la expiación, mis hermanos. Y usted lo puede leer en Levíticos 16, mis hermanos, usted lo puede leer todo y es tal cual, hermanos, tal cual, así como lo muestra Levíticos, era 2 machos cabríos, uno para Yahvé, o sea, para el sacrificio, para el holocausto, y otro era donde se le imponían los pecados sobre ese macho cabrío, y por un hombre era llevado al desierto. Y usted lo puede observar que cuando el Señor Jesucristo terminó
de ser bautizado y de ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, mis hermanos. Usted lo puede mirar allí en Lucas 4:1, mis hermanos. En Lucas 4:1 nos lo dice. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y si usted lo mira allí en Levíticos 16, dice que un hombre llevaba al macho cabrío donde le fueron impuestos los pecados del pueblo y lo llevaba un hombre, lo llevaba al desierto a un demonio que tiene un nombre allí. No lo quiero pronunciar, mis hermanos, pero es entendible que aún el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y ahí podemos ver que el Espíritu Santo es persona, ¿sí? Y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allá, cuando terminó su ayuno de 40 días, cuando sintió hambre, entonces fue tentado por el Satanás, mis hermanos. Entonces podemos entender que este ritual, hermanos, este ritual era un ritual de la expiación, mis hermanos. Este bautismo para todo el Israel o todos los que descendían de Judá para ser bautizados por Juan el Bautista, pues dijeron, este es uno más de que se tiene que arrepentir, pero realmente lo que estaban haciendo allí era la parte de la expiación en Levítico 16, mis hermanos. En Isaías 53, versículo 10, nos dice la palabra. Plujó, o sea, deseó el Señor Yahvé quebrantarlo y someterlo a padecimientos cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio. Verá a su descendencia, vivirá por días sin fin y la voluntad de Yahvé triunfará en su mano. Tremendo, mis hermanos, porque aquí lo dice, era una palabra profética del profeta Isaías. Dice que puesto su vida en sacrificio expiatorio. Entonces, allí en el bautismo de Juan estaban haciendo el ritual de la expiación, donde colocaban los pecados del pueblo sobre él. Y en Hebreos 2:17 nos dice, por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que le fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, y mis hermanos, esto es muy tremendo la palabra de Hebreos, porque nos dice que fue semejante a sus hermanos en todo, mis hermanos, para que Él fuera un sumo sacerdote, el Señor Jesucristo fuera un sumo sacerdote y fiel en todo lo que a Dios se refiere, para la expiación de los pecados del pueblo, o sea, para la expiación de aquellos pecados nuestros, mis hermanos. Podemos ver entonces el bautismo en agua de los prosélitos, podemos ver el bautismo en agua de Juan el Bautista, podemos ver el bautismo en agua del Señor Jesucristo. Ahora miremos el bautismo en agua en el nombre de Jesús, que es para aquellos que han nacido de nuevo y que han caminado en el conocimiento de la doctrina elemental, lo que estamos mirando, que han conocido acerca de lo que el Señor les habla, de que den un paso más allá, de que no se queden allí como unos oyentes, solamente oír, sino que tomen una decisión, mis hermanos. El bautismo en agua en el nombre de Cristo Jesús es para tomar decisiones de caminar con Él en sus enseñanzas, para caminar con Él en todo lo que Él enseña, mis hermanos. En Juan 3, 22 y 23 nos dice la palabra. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, pues había allí muchas aguas y acudían y eran bautizados sumergidos. O sea, sumergidos. Y en Juan 4, 1 y versículo 2 nos muestra que el Señor Jesús bautizaba, pero entonces aquí hace la aclaración.
Cuando Jesús se enteró que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. Mira, hermano, que está hablando de que Jesús hace y bautiza. O sea que primero uno debe hacer un discípulo, darle una enseñanza, darle en un caminar, mis hermanos. La palabra discípulo quiere decir un aprendiz, un alumno, un discípulo, ¿sí? Y entonces nosotros debemos de entender esto, que dice Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, queriendo decir que no solamente era unir a la iglesia, sino que era empezar a estudiar la palabra, a estudiar la doctrina de Cristo, mis hermanos, a ir y empezar la parte doctrinal que es importante para nuestras vidas, mis hermanos, y lo que el Señor pide de nosotros. Y entonces aquí en el versículo dice, hace un énfasis, dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces es para que lo entendamos. O sea, pastor, que esto es lo de los discípulos, el bautismo que hacen es para seguir a Cristo, o sea, ser un testimonio, o sea, ser hacedores, no solo aprender y tenerlo como un conocimiento y listo, sino ser esos hacedores, mostrarlo a Él, así como Él mostraba al Padre. O sea que el que camina con Cristo Jesús no es solamente un oidor, sino un hacedor, ¿sí? Y entonces, si nosotros miramos, el Señor Jesucristo le habla a los discípulos, el que quiera ser mi discípulo, nos dice, toma su cruz y sígame, nos dice el que no aborrece a padre, madre. Todo ello son unos reglamentos, unos requerimientos que nos hace el Señor. Y nosotros lo podemos ver en Lucas 9, 23 en adelante. Y a todos decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. En verdad os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Mira, hermanos, tan tremendo que el Señor nos habla aquí y nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, usted negarse a sí mismo, usted negarse de ser Carlos Enrique, usted negarse a hacer todo lo que es usted. Y dice, tome cada día debemos de tomar la cruz y seguirlo. O sea, ¿para qué se toma la cruz? ¿Para qué se toma la cruz? Para morir. Para estar allí en la cruz y poder decir como el apóstol Pablo dijo, estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, manifestar a Cristo. Ese es el punto del discipulado, mis hermanos. Sí, pastor, pero puede estar en la cruz y rebotarse allá arriba, encaramado y revolverse. En cambio, muerto, ya la cosa cambia. Por eso el apóstol Pablo entonces lo dice. O sea, el Señor estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la cruz. ¿Sí? Y ya lo hablamos anteriormente sobre esa estadía que era la de la adoración, ¿sí? Y es estar continuamente allí como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y entonces el Señor dice en el versículo 26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Entonces, mis hermanos, es importante que el Señor también nos dice a nosotros de que debemos de aborrecer. La palabra aborrecer quiere decir tener primeramente al Señor Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, primeramente a Él, que cualquiera de nuestras familias. Y ahí en Lucas 14,
versículo 25 en adelante nos dice: Caminaban con él grandes multitudes y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y a la mujer y a los hijos, y a los hermanos y a las hermanas, y aún también a su vida, no pueden ser mis discípulos. Cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que habiendo puesto el cimiento no pueda terminarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. ¿O qué rey que marcha a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero a deliberar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no, estando todavía lejos de él, envía una embajada y solicita condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posiciones no puede ser mi discípulo. Tremendo, hermanos, el requerimiento que el Señor hace aquí sobre nosotros para caminar en el discipulado de Él. Y déjeme decirle, muchas personas no tienen en cuenta esta palabra. Muchas personas siguen caminando y siguen haciendo lo que quieran. Y entonces, ¿podrán ser salvos ellos? ¿Podrán llegar a algo más en el discipulado del Señor Jesús? Hermano, ellos mismos se eliminan. Aquí lo dice. Usted tiene que primero mirar lo que va a edificar. Usted tiene que primero mirar en qué se mete. Porque el Señor es muy claro y lo dice, el que quiera seguirme tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Y entonces por eso aquí en Lucas 14 entonces nos está diciendo, mire, hermano, haga cuentas a ver si usted puede edificar su casa con oro, con plata, con piedras preciosas. Haga cuentas. Es lo mismo que el Señor le dice, mire, si usted va a venir en pos de mí, usted es un rey. Y usted tiene nomás 10,000 argumentos para decir no puedo. O el rey tiene 20,000 bendiciones para ti. ¿Y qué es lo que debes de hacer entonces? Si tú tienes toda una cantidad de argumentos para decirle al Señor no puedo y Él tiene 20,000 bendiciones para ti, mi hermano, es lo que tienes que entender. El Señor quiere que camines. El Señor quiere que nosotros caminemos, pero Él mismo lo es claro. El que quiera ser mi discípulo, Él mismo lo dice. Y en Juan 6:66, allí en Juan 6:66 dice que cantidades de discípulos lo abandonaron a Él. Y después Él confronta a sus discípulos y dice, ¿ustedes también se van a ir? Y entonces es importante porque el Señor les decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar al reino, no puede caminar conmigo. El Señor exhortó a Pedro y le dijo, si no te dejas lavar los pies, si no te dejas ministrar tu vida, ¿sí? Si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y ya estaba pronto a morir. Ya estaba pronto a entregar después de la cena, después de que partió el pan y dijo, este es mi cuerpo. El Pedro no quiso, no quería dejarse lavar. Entonces es lo que entendamos, hermanos, una persona emocional que tiene problemas en el discipulado con el Señor. Y por eso es importante que usted sea ministrado su corazón, usted sea ministrado su ser, mis hermanos, para que camine con el Señor. En Hechos 8:36 vemos a Felipe cómo él está evangelizando y está evangelizando a un eunuco. Y ahí el Señor muestra tan fácil, muestra cómo debe ser el bautismo en agua. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y el eunuco dice, mira agua,
¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo Felipe, si crees que de todo corazón es posible, respondió él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, pero prosiguió gozoso su camino. Mire, hermano, la pregunta que uno le debe hacer al discípulo que usted está discipulando y que usted lo debe bautizar, mi hermano, no es el pastor. Obviamente sí debe tener una dirección de la autoridad, pero usted mismo que usted está discipulando a esa persona, usted mismo lo debe bautizar juntamente con otras personas. Y le decía, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y él de todo corazón dijo, sí creo. Y lo bautizó. Esa es la pregunta que se debe hacer en el bautismo. En Hechos 10:44, en adelante, cuando el ángel se le presentó a Cornelio y le dijo que llamara a Pedro para que los evangelizara, Cornelio, cuando Pedro estaba dando el discurso, la evangelización, vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron investidos en Espíritu Santo y profetizaban y hablaban en lenguas. Y entonces aquí en el versículo 44 nos dice, aún estaba hablando Pedro estas palabras cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles había sido derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Entonces Pedro continuó, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto le rogaron que se quedara por algunos días. Mire, hermanos, que es tremendo porque, o sea, lo hemos hablado anteriormente, que estos gentiles, los primeros gentiles que el Señor pone en su lista de salvos, estos primeros gentiles, hermanos, ¿dónde hicieron la oración de fe? Que tanto énfasis hacemos y que tiene que hacer la oración de fe, y si no hace la oración de fe no es salvo. Mira, hermanos, Pedro estaba hablando y ellos creyeron en su corazón, hermanos, y vino y fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, y hablaban en lenguas. Entonces, esto, hermanos, es una situación. El nacimiento de nuevo es una situación del Señor, del Padre, mis hermanos, no es una situación nuestra. Y aquí entonces, mire que aún los fieles de la circuncisión, porque me llama la atención que hablan los fieles de la circuncisión, o sea, los fariseos, por decirlo así, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles era derramado el Espíritu Santo. Y entonces dice Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? O sea, aquí claramente nos está diciendo de un bautismo en agua, y mire cómo dice, y fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Ahí está, hermanos. Esto es al asunto del bautismo. Mis hermanos, entonces podemos ver en Hechos 10, 44 y 48, podemos ver cómo el apóstol Pedro está diciéndoles acerca del bautismo en agua y cómo debe ser. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado? Estos que también recibieron el Espíritu Santo como nosotros, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y aquí nos llama la atención porque dice, y mandó. O sea que aún los apóstoles no estaban bautizando ya ahora, sino que eran otras personas que bautizaban, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto, le rogaban que se quedara por algunos días. Y hermanos, nosotros podemos entonces ver esta situación de que las autoridades parece ser que se les delega mejor a otras personas que bauticen en agua.
Como ¿sí? en el repartimiento de las comidas que les daban, entonces levantaron a otros para ellos A los dedicarse a diáconos. estudiar la palabra. Sí, o sea, ahí en Hechos 6 que levantaron los diáconos para que ellos pudieran estudiar la palabra y darla, y otros que entonces repartieran las mesas. Y allí en 1 Corintios 1:12 nos muestra algo que está sucediendo en esta iglesia de Corinto, mi hermano. Y quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Ha sido dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias de que a ninguno de vosotros bauticé, sino a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que en mi nombre fuisteis bautizados. También bauticé a la familia de Estéfanas, por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Tremendo, sí, hermanos, que aquí el apóstol Pablo está diciendo, no me mandó el Señor a bautizar, sino a evangelizar. Y entonces está hablándoles a la iglesia de Corinto que eran bien carnales. Tenían todos los dones espirituales, pero eran carnales. Y aquí estaban peleando porque como habían sido bautizados por Pedro, porque como habían sido bautizados por Pablo, porque como habían sido bautizados por otro, por Apolos, entonces ellos decían, yo ciertamente soy de Pablo, o yo de Apolos, o yo de Cefas, o yo de Cristo. Entonces era una controversia y muchas veces hermanos en Cristo dicen, yo nací en tal iglesia, yo nací en tal otra iglesia. Hermano, perdóneme, pero no estamos para esto porque estaríamos como la iglesia de Corinto, carnales, hermano. Usted y yo nacimos fue en Cristo Jesús. Amén. Y usted y yo hemos sido bautizados es en Cristo Jesús. Y entonces aquí es el problema que Pablo está diciéndoles, hermanos, le está diciendo, mire, usted es de Cristo, usted no es mío. No, yo para esto me mandó el Señor para evangelizar, no para bautizar. Y el hecho de que usted se lo haya bautizado tal persona, usted no es de él, hermano, usted es de Cristo porque Cristo Jesús lo compró con precio de sangre usted, mi hermano. No lo compraron, no lo compró otra persona. Y también se habla de que es que mi padre espiritual es tal persona porque él me evangelizó y yo nací por causa de él. No, hermano. No, hermano. Así no es. El Señor mismo Jesús está diciendo, a nadie llaméis Padre, porque solamente un Padre tenemos y está en los cielos. Entonces es para que entendamos que usted es completamente de Cristo, hermano, y de Cristo está usted revestido y usted es de Él y le pertenece a Él. Y cuando venga el Señor por su iglesia, viene por usted también porque usted fue sellado con el Espíritu Santo. Aquí nadie va a venir nadie, sino el Señor Jesucristo por su iglesia, hermano. Y usted le pertenece a Él, hermano. Y a Él debe seguir como buen discípulo del Señor. Hermanos, y para terminar esta parte de los bautismos en agua, usted puede mirar, discúlpeme, usted puede mirar todo lo que el Señor hizo con sus discípulos, hermano, cómo el Señor probó a los discípulos, cómo Él hizo toda una cantidad de cosas para tener unas vivencias con sus discípulos y la repartición de los panes, hermano, la multiplicación de estos panes que probó a Felipe preguntándole qué vamos a hacer. Andrés, bien piloso, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, mis hermanos. Y aquí nosotros podemos ver que los 5 panes representan los 5 ministerios, mi hermano. Podemos mirar todas las vivencias que el Señor tuvo con ellos, de Pedro caminar por las aguas, todo ello que eso significa caminar en la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces,
Usted lo puede mirar en su palabra, usted lo puede mirar todo lo que el Señor habla acerca del discipulado de él. Y fueron 3 años y medio, hermanos. Y entonces después el Señor coge y los coloca ya como apostolado. Entonces, hermano, ¿cuánto tiempo nosotros llevamos en Cristo Jesús? Y todavía seguimos como en la misma, hermano. Y entonces estamos en los últimos tiempos y viene el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, y es importante que tú te mosquees, que tú te pongas pilas, hermano, así como Andrés, que estés piloso para que también seas lleno del Espíritu Santo, de limpiarte tu corazón, de limpiar de la iniquidad, mi hermano, para que podamos hacer la obra del Señor poderosamente en este último tiempo, mi hermano. Y podemos mirar entonces el último bautismo en agua que nos habla la palabra de Dios, y es el bautismo por los muertos, mis hermanos. Esto nos lo muestra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29, cuando el apóstol Pablo está haciendo una defensa por la resurrección de los muertos, mis hermanos. Y entonces el apóstol Pablo llama la atención a ellos porque ellos hacen una práctica de un bautismo. Mi hermana, por favor. Si fuera de otra manera, ¿qué alcanzarán los que sumergen por los muertos? Si los muertos no son realmente resucitados, ¿por qué se sumerge la gente por ellos? Entonces aquí hacían un reemplazo, como decir, mi papá no pudo ser bautizado en agua y murió, fue salvo, pero le faltó el bautismo en agua. Y entonces, ¿quién sabe qué doctrina tendrían ellos? ¿Sí? Porque esa doctrina lo tienen los mormones y la tienen otras sectas, por decirlo así, tienen esto de bautismo por los muertos. Entonces, en el caso mío, como mi papá no pudo bautizarse, entonces yo me voy a bautizar por él. Y entonces me bautizo en el nombre de Osvaldo para que mi papá reciba ese bautismo allá que está muerto. Esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos. Mire, ustedes practican este bautismo por los muertos. Y si los muertos no resucitan, entonces ¿para qué hacen esas cosas? Es muy tremendo, mis hermanos, lo que el Señor nos puede enseñar acerca de estos bautismos en agua, mis hermanos. Démosle gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, hermano. Y si tú no te has bautizado, toma la decisión de caminar en el Señor. Aprende acerca de la doctrina de Cristo. La estamos dando los miércoles, mis hermanos. Y entonces aprende y empieza a tomar decisiones de abandonar el mundo, de abandonar el pecado y de caminar en santidad con el Señor, mis hermanos. Por ahí muestra el Señor a unos discípulos, a unas personas que le dicen al Señor que quieren caminar con Él. Ahí en Mateo 8, versículo 18 en adelante. Jesús, una muchedumbre a su alrededor, mandó pasar a la orilla opuesta, y cierto escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme primero ir y enterrar a mi padre. Jesús le dice: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando en la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se levantó el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. Y acercándose lo despertaron diciendo: Señor, salva que perecemos. Les dice: hombres de poca fe, ¿por qué estáis temerosos? Y se levantó y reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran bonanza. Mire, hermanos, tan tremendo, porque esto es, mire, hermano, los mismos discípulos con el Mesías allí en la barca, y él les dice: hombres de poca fe. Y muestra varios tipos de personas que se acercan al Señor y le dicen: te seguiré.
Pero entonces, hermano, es importante que tú tomes decisiones bien concretas con el Señor, y que el discipulado del Señor es lo más precioso, es lo más hermoso, mis hermanos. Cuando se hace con ese deseo de querer servir, con ese deseo de aprender y de conocerlo a Él, es precioso el discipulado con el Señor, porque el Espíritu Santo lo revela, hermanos. El Espíritu Santo empieza a hacer una obra preciosa en nosotros y empieza a revelar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a darnos los dones espirituales, hermano. Empezamos a dar el fruto del Espíritu. Es precioso el discipulado para cuando el Señor nos llame al ministerio, mis hermanos. Es importante que entiendas que en el discipulado puedes empezar a enamorarte del Señor y ser amigo del Señor antes de ser un siervo, un ministro, hermano. Y estarías caminando por encima, mi hermano, de otros que estarían apenas empezando a ser ministros o ser ministros y apenas empezando a ser amigos de Él. Padre, te damos gracias, Rey, por este tiempo, Señor, que nos permite, Señor, bendito Rey, Señor, compartir tu palabra, Señor, que nos permites hablar de la doctrina, Señor, de ti, Rey Santo, Señor. Esa base, Señor, para edificar nuestra casa, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey, te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nos llamaste, Señor. Gracias porque nos escogiste, Rey Santo, Señor. Gracias porque haremos proezas, Señor. Porque cosas mayores que las que tú hiciste las haremos, Rey Santo, Señor. Porque tú nos estás preparando, Señor, para ese derramamiento de la gloria postrera, Señor. Bendito Rey, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por tus santos profetas, Señor, que están hablando, Señor, sobre este derramamiento del Espíritu Santo que va a ser paulatino, que va a ser poco a poco, Señor, y que lo vamos a recibir, Señor, hasta que, Señor, el vaso esté lleno, Señor, así como el rey David decía: aderezas mesa delante de mis angustiadores, mi copa está rebosando, Señor. Rey Santo, Señor, te alabamos, Rey Santo, Señor, por todo lo que viene, Señor, para tu iglesia, Señor. Y que tu pueblo, que mis hermanos, Señor, puedan recibir también esa llenura del Espíritu Santo, Señor, Padre, que los que, Señor, aún no han recibido el bautismo en Espíritu Santo, Señor, venga sobre ellos, Padre Santo, Señor, concédeles el bautismo en el Espíritu Santo a aquellos que lo están pidiendo, Rey Santo, Señor, y así como Cornelio, Padre, así como Cornelio, Señor, que ni sabía del bautismo en Espíritu Santo, Señor, bendito Dios, y reconoció al Mesías, Rey Santo, Señor, en su corazón, Señor, fue bautizado, Rey Santo, Señor. Llénalos, Rey Santo, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, y que tengan el denuedo, Señor, para hablar tu palabra, Señor, en poder, Señor, en autoridad, Rey Santo, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.